Mi cuñada inventó que tuvimos una aventura para arruinar mi matrimonio. Contactó a mis clientes y familiares con mentiras detalladas. Pero la demandé legalmente, y el juez la condenó a pagar $83 más orden de restricción permanente que nunca esperó. Tengo 28 años. Dirijo un negocio bastante exitoso en un pueblo pequeño, donde básicamente todo el mundo se conoce. Y lo que pasó hace unos meses casi destruye mi matrimonio, mi reputación y todo lo que he construido. Y lo peor es que todo fue por culpa de Heather, la hermana de mi esposa Charlotte, quien decidió inventar una historia completamente falsa sobre que tuvimos una aventura. Sí, así como lo lees, mi cuñada literalmente inventó que yo la había engañado con ella, y lo hizo solo para arruinarme la vida. Supongo que debería empezar por el principio para que entiendas toda la dimensión de esta locura. Conocí a Charlotte hace como 6 años, y desde el primer momento supe que era la persona con quien quería pasar el resto de mi vida. Ya sabes, es de esas mujeres que son genuinamente buenas, consideradas, que te apoyan en todo. Tiene 25 años ahora, y cuando empezamos a salir, ella tenía 19 y yo 22, y todo era perfecto excepto por un pequeño detalle que al principio no me pareció tan importante, pero que con el tiempo se convertiría en mi peor pesadilla. Su hermana Heather. Desde que la conocí, Heather siempre fue rara conmigo, tipo demasiado amigable de una forma incómoda. Pero Charlotte me contó que su hermana siempre había sido así, buscando atención constantemente, causando drama por cualquier cosa. Resulta que desde que eran niñas, Heather tenía esta cosa de celos hacia Charlotte, y no sé si era porque Charlotte era más bonita, o porque sus padres la querían más o qué, pero siempre estaba compitiendo con ella, tratando de opacarla, inventando cosas para ser el centro de atención. Durante el tiempo que Charlotte y yo estuvimos saliendo, Heather me mandaba mensajes de texto bastante inapropiados, tipo comentarios coquetos que me hacían sentir súper incómodo, y yo se los mostraba a Charlotte inmediatamente cada vez que pasaba. Pero luego me di cuenta de que los mensajes desaparecían de mi teléfono, y no entendía qué estaba pasando hasta que Charlotte me explicó que Heather probablemente los estaba borrando remotamente o algo así, porque al parecer había hecho cosas similares antes con otros novios de sus amigas. La verdad es que debí haberle puesto un alto más fuerte desde ese momento. Pero Charlotte siempre me pedía que tuviera paciencia, que era su hermana y que eventualmente iba a madurar. Spoiler alert, no maduró, solo empeoró. Cuando nos casamos hace 3 años, todo parecía ir bien al principio. Tuvimos una boda hermosa en el pueblo, nada demasiado extravagante, pero sí elegante, y todos estaban felices, o eso pensé. El día de la boda Heather apareció con un vestido que básicamente parecía un vestido de novia. Era blanco con detalles dorados y súper llamativo, y pasó toda la recepción tratando de monopolizar mi tiempo, interrumpiéndome cada vez que yo hablaba con mis amigos o familiares, pidiéndome que bailara con ella como 5 veces. Charlotte estaba visiblemente molesta, pero no quería causar un escándalo el día de nuestra boda, así que básicamente aguantó toda la situación con una sonrisa forzada. Mis padres lo notaron inmediatamente y mi mamá me dijo después: «Ten cuidado con esa chica, algo no está bien ahí». Pero yo pensé que era solo paranoia de mamá sobreprotectora. Los primeros 2 años de matrimonio fueron tranquilos, porque Heather tenía novio, y básicamente nos dejó en paz. Pero hace como 1 año y medio, ella terminó con su novio, o más bien él terminó con ella porque, según me enteré después, ella lo engañó con un tipo que conoció en un bar, y entonces empezó la pesadilla de verdad. Heather se apareció en nuestra casa llorando un día, diciendo que no tenía a dónde ir, que sus padres estaban furiosos con ella y que necesitaba quedarse con nosotros solo unas semanas mientras encontraba un lugar. Charlotte tiene un corazón demasiado grande, y por supuesto le dijo que sí, y yo como buen esposo no iba a contradecir a mi mujer, aunque por dentro estaba como: esto va a ser un desastre, puedo sentirlo, y tenía razón, porque esas unas semanas se convirtieron en 4 meses de puro infierno. Desde que Heather se mudó a nuestra casa, empezó a meterse en todo, literalmente en todo. Si Charlotte y yo estábamos viendo una película en la sala, ella bajaba en pijama y se sentaba entre nosotros, tipo físicamente entre nosotros dos. Si yo estaba trabajando en mi oficina en casa, ella tocaba la puerta cada 5 minutos con alguna excusa tonta, que si podía ayudarla con su computadora, que si tenía 1 minuto para revisar su currículum, que si podía darle consejos de negocios. Y lo peor es que cuando mis amigos del trabajo venían a casa para reuniones o cenas informales, Heather aparecía súper arreglada,
con ropa súper ajustada y escotada, y coqueteaba descaradamente con todos ellos. Mi amigo Austin, que es uno de mis socios de negocios, me lo mencionó un par de veces, tipo, oye, hermano, tu cuñada es un poco intensa, ¿no? Y yo solo podía sentir avergonzado. La gota que derramó el vaso fue una noche de hace como 5 meses. Eran como las 2 de la mañana, y yo había bajado a la cocina por agua porque no podía dormir. Tenía una presentación importante al día siguiente con un cliente grande, Vincent, que es básicamente uno de los pilares de mi negocio. Estaba ahí parado en la cocina oscura, tomando agua cuando Heather apareció, y no llevaba básicamente nada puesto, solo una camiseta súper corta y ropa interior, y se acercó a mí de una forma que hizo que todas las alarmas en mi cabeza se encendieran. Me puso la mano en el pecho y me dijo algo como, siempre supe que tú y yo teníamos una conexión especial, y antes de que pudiera reaccionar, intentó besarme. Yo retrocedí tan rápido que casi tiro el vaso de agua, y le dije muy claro, ¿qué diablos estás haciendo? Esto no va a pasar nunca. Estoy casado con tu hermana. ¿En qué estás? ¿Pensando? Ella se quedó ahí parada con una expresión que no puedo describir, tipo mitad sorprendida, mitad enojada, como si de verdad hubiera esperado que yo respondiera positivamente a su avance, lo cual es absolutamente demencial. Le dije que se fuera a su cuarto inmediatamente, y que al día siguiente tenía que encontrar otro lugar donde vivir, porque esto había llegado demasiado lejos. Ella empezó a decir que yo estaba malinterpretando todo, que solo estaba siendo amigable, pero yo no iba a caer en esa manipulación. Subí a mi cuarto, desperté a Charlotte, y le conté exactamente lo que había pasado. Charlotte estaba devastada, no solo por lo que su hermana había intentado hacer, sino porque esto confirmaba todos sus peores miedos sobre el comportamiento de Heather. A la mañana siguiente, Charlotte confrontó a Heather y le dijo que tenía una semana para mudarse. Heather lloró, suplicó, dijo que yo estaba mintiendo, que ella nunca haría algo así, pero Charlotte la conocía demasiado bien y sabía que yo no inventaría algo así. Heather se fue de la casa ese mismo día. Tipo literalmente hizo sus maletas y se fue en medio de un berrinche dramático, gritando que nos arrepentiríamos, que esto no iba a quedar así. Y yo pensé, ¿nos está amenazando? Pero no le di mucha importancia porque francamente solo quería que se fuera de nuestras vidas. Oh, qué ingenuo fui. 2 días después, Charlotte recibió una llamada de Heather. Yo estaba en el trabajo cuando pasó, pero Charlotte me llamó inmediatamente después llorando histéricamente. Heather le había dicho a Charlotte que ella y yo habíamos tenido una aventura durante los meses que vivió con nosotros, que todo había sido idea mía, que yo la había estado persiguiendo y manipulando, y que finalmente había cedido porque se sentía vulnerable después de su ruptura. Dijo que nos habíamos acostado múltiples veces, que yo le había dicho que no amaba a Charlotte realmente, que iba a dejar a Charlotte por ella. Toda una telenovela completamente inventada. Literalmente cada palabra era una mentira absoluta. Y lo más enfermizo de todo es que Heather le dijo a Charlotte que la razón por la que lo estaba confesando ahora era porque se sentía culpable y quería ser honesta con su hermana. Cuando llegué a casa esa tarde, Charlotte estaba esperándome en la sala. Me vio entrar, y antes de que pudiera decir algo me dijo, necesito que me digas la verdad. ¿Pasó algo entre tú y mi hermana? Y yo le juré por todo lo que amo, que no, que Heather estaba mintiendo completamente, que probablemente estaba haciendo esto como venganza, porque la habíamos echado de la casa. Charlotte me creyó inmediatamente, y eso es algo por lo que estaré eternamente agradecido, porque en ese momento me di cuenta de que tenía a la mejor compañera del mundo, alguien que me conocía lo suficiente como para saber que yo nunca haría algo así. Pero el alivio duró poco porque entonces, Charlotte me contó que Heather también había llamado a sus padres y les había contado la misma historia, y ellos le habían creído completamente. Los padres de Charlotte, mis suegros, me llamaron esa misma noche. Y cuando digo que me llamaron, me refiero a que básicamente me gritaron por teléfono durante como 30 minutos. Me dijeron que era un mentiroso, un manipulador, que había abusado de su hija menor cuando estaba en una posición vulnerable, que era un monstruo. Traté de explicarles que Heather estaba mintiendo, que había intentado seducirme, y yo la había rechazado, pero no querían escuchar absolutamente nada. Me dijeron que Charlotte tenía que dejarme inmediatamente, que si no lo hacía, ellos iban a tomar medidas legales contra mí. También empezaron a decir que yo era controlador y abusivo con Charlotte, lo cual es completamente falso.
Cualquiera que nos conozca sabe que nuestra relación es súper sana y equilibrada. Charlotte intentó hablar con ellos, decirles que me creía a mí y no a Heather, pero ellos le dijeron que estaba siendo manipulada por mí, que no podía ver la verdad porque estaba bajo mi control. Era surrealista, como estar en una realidad alternativa. Pero lo peor, lo absolutamente peor, es que Heather no se detuvo ahí. Empezó a contactar a mis amigos y colegas de negocios, esparciendo los mismos rumores. Austin me llamó una tarde y me dijo, «Hermano, necesito decirte algo. Heather me contactó por Facebook y me contó toda esta historia sobre ustedes dos teniendo una aventura, y yo le dije que eso era basura completa, pero pensé que debías saber que está haciendo esto». Resulta que no solo había contactado a Austin, sino también a como 5 o 6 personas más de mi círculo profesional. Y luego, esto es lo que realmente me hizo explotar de rabia. Me enteré de que había contactado a Vincent, mi cliente más importante, el tipo cuyo contrato básicamente mantiene mi negocio a flote. Le mandó mensajes privados contándole que yo era un adúltero, un mentiroso, que no se podía confiar en mí, tratando de sabotear activamente mi reputación profesional. En un pueblo pequeño como el nuestro, donde todo el mundo conoce a todo el mundo, este tipo de rumores se esparcen como fuego. De repente, empecé a notar miradas extrañas cuando iba al supermercado, conversaciones que se detenían cuando yo entraba a lugares, gente que conocía de toda la vida cruzando la calle para evitarme. Mi negocio empezó a verse afectado. Algunos clientes empezaron a cancelar reuniones sin explicación. Otros simplemente dejaron de responder mis llamadas. Charlotte y yo estábamos viviendo una pesadilla absoluta, y todo por las mentiras venenosas de una persona tóxica y envidiosa que no podía soportar vernos felices. Llegó un punto en que me di cuenta de que no podíamos simplemente ignorar esto y esperar a que se fuera, porque no iba a irse, solo iba a empeorar. Así que tomé la decisión de pelear. Contraté a un abogado, el licenciado Reynolds, que es bastante conocido en la zona por manejar casos de difamación. Le conté toda la situación desde el principio, cada detalle, cada interacción con Heather, y entonces empezamos a recopilar evidencia. Contraté a un técnico para recuperar los mensajes de texto que Heather me había enviado años atrás y que ella había borrado. Y resulta que no había borrado todo. Pudimos recuperar como 15 o 20 mensajes súper inapropiados, donde ella básicamente me coqueteaba y yo le respondía cosas muy neutrales y profesionales. También revisamos las cámaras de seguridad que tenemos en la casa. Teníamos una en el pasillo que da a la cocina, y aunque no captaba la cocina directamente, sí mostraba a Heather bajando a la cocina esa noche usando básicamente nada de ropa y luego subiendo como 10 minutos después claramente molesta. Austin y otros 3 de mis amigos del trabajo aceptaron dar testimonios por escrito sobre cómo Heather los había contactado con historias falsas y también sobre su comportamiento inapropiado cuando vivía en nuestra casa. Vincent, mi cliente, también aceptó proporcionar capturas de pantalla de los mensajes que Heather le había enviado tratando de arruinar mi reputación. Básicamente construimos un caso sólido que probaba no solo que Heather estaba mintiendo, sino que estaba haciéndolo deliberadamente y maliciosamente, con la intención específica de destruirme personal y profesionalmente. El licenciado Reynolds me dijo que teníamos un caso muy fuerte de difamación y acoso, y que deberíamos proceder con acciones legales. Primero, enviamos una carta de cese y desista a Heather, exigiéndole que dejara de esparcir estas mentiras inmediatamente y que emitiera una retractación pública. Ella ni siquiera respondió a la carta. Tipo completamente la ignoró. Lo cual, el licenciado Reynolds me dijo que era en realidad algo bueno para nuestro caso, porque demostraba su falta de remordimiento y su intención de continuar con la difamación. Así que procedimos con la demanda formal. Demandamos a Heather por difamación, acoso y daño intencional a mi reputación y negocios. Pedimos una compensación de daños que incluía las pérdidas de negocio que había experimentado, daños emocionales, costos legales, y también pedimos una orden de restricción permanente. Cuando los padres de Charlotte se enteraron de la demanda, perdieron la cabeza completamente. Empezaron a llamarnos día y noche, dejando mensajes de voz diciendo que éramos unos monstruos, que cómo podíamos hacerle esto a un miembro de la familia, que Heather era la víctima real aquí. Intentaron todo tipo de manipulación emocional con Charlotte, diciendo que su hermana iba a terminar en la ruina, que nunca se recuperaría de esto, que Charlotte tenía que convencerme de retirar la demanda.
Charlotte les dejó muy claro que ella estaba completamente de mi lado y que Heather había creado esta situación, ella misma con sus mentiras y manipulaciones. Sus padres entonces empezaron a amenazarnos, diciendo que si no retirábamos la demanda, ellos nos iban a desheredar, que nunca volveríamos a ser parte de la familia, como si eso fuera algún tipo de incentivo después de todo lo que nos habían hecho. Un día, como a las 3 semanas de haber presentado la demanda, los padres de Charlotte simplemente se aparecieron en nuestra casa sin avisar. Charlotte abrió la puerta y ahí estaban, junto con Heather, los tres parados en el porche exigiendo entrar. Charlotte se mantuvo firme y les dijo que no eran bienvenidos, que cualquier comunicación tenía que ser a través de nuestro abogado. Su padre empezó a gritar que yo había lavado el cerebro de Charlotte, que él iba a solucionar esto él mismo si era necesario, lo cual sonó bastante amenazante. Llamé a la policía y les pedí que los sacaran de nuestra propiedad. La policía llegó y les explicó que estaban violando propiedad privada y que si no se iban podrían ser arrestados. Se fueron finalmente, pero no sin antes Heather gritarme desde el jardín que yo iba a pagar por esto, que ella se iba a asegurar de que todos supieran qué tipo de persona era yo realmente. Después de ese incidente, Charlotte y yo tomamos la decisión de cortar contacto completamente, no solo con Heather, sino también con sus padres. Bloqueamos sus números, sus perfiles en redes sociales, todo. Le dijimos al licenciado Reynolds lo que había pasado, y él documentó todo como evidencia adicional de acoso. Mis propios padres, que habían sido súper comprensivos y solidarios durante todo esto, nos dijeron que habíamos tomado la decisión correcta, que a veces tienes que alejarte de la gente tóxica, incluso si es familia. Mi mamá le dijo a Charlotte: nosotros somos tu familia ahora, y siempre lo seremos. Lo cual hizo llorar a Charlotte, pero en el buen sentido, ya sabes. El proceso legal tomó como 4 meses en total. Hubo audiencias, deposiciones, presentación de evidencia. El abogado de Heather, que honestamente me dio un poco de pena porque tenía que defender lo indefendible, intentó argumentar que Heather había estado confundida, que había malinterpretado ciertas situaciones, básicamente tratando de hacer ver como que ella no había mentido intencionalmente, sino que había estado equivocada. Pero cuando presentamos toda la evidencia, los mensajes de texto recuperados, los testimonios de múltiples personas, las capturas de pantalla de sus intentos de contactar a mi cliente Vincent con mentiras específicas y detalladas, quedó muy claro que esto había sido una campaña calculada y maliciosa de difamación. El juez no tuvo paciencia con las excusas de Heather. Alicando, la sentencia llegó hace como un mes. El juez falló completamente a nuestro favor. Heather fue declarada culpable de difamación y acoso. Fue ordenada a pagar $83 en daños, que incluían compensación por pérdidas de negocio, daño emocional y costos legales. También fue obligada a emitir una retractación formal por escrito que tenía que ser enviada a todas las personas que ella había contactado con sus mentiras, incluyendo mis clientes y colegas. Y lo mejor de todo, el juez otorgó una orden de restricción permanente que le prohíbe a Heather acercarse a menos de 500 pies de nosotros, nuestra casa o mi lugar de trabajo. Si viola la orden de restricción, puede ser arrestada inmediatamente. Heather, obviamente no tiene $83 para pagar de inmediato, entonces están garnizando sus ingresos. Básicamente le van a estar quitando un porcentaje de cualquier dinero que gane hasta que pague la deuda completa. El licenciado Reynolds me dijo que esto probablemente le va a tomar años, posiblemente una década o más, lo cual significa que cada día durante los próximos 10 años, ella va a tener que recordar las consecuencias de sus acciones. Me dijo también que ella podría intentar declararse en bancarrota para evitar pagar, pero que este tipo de deudas por daños intencionales generalmente no se pueden eliminar en bancarrota, así que básicamente está atascada con esto. Lo que pasó después fue casi poético en cierto sentido. Una vez que salió la sentencia, y las retractaciones formales fueron enviadas a todo el mundo, la narrativa en el pueblo cambió completamente. La gente empezó a entender que Heather había estado mintiendo todo el tiempo, y ella se convirtió en una paria social. La gente en el pueblo ya no le hablaba. Negocios locales básicamente le prohibieron la entrada después de que empezó a causar escenas dramáticas. Sus propios padres, que la habían defendido tan ferozmente, finalmente tuvieron que enfrentar la realidad de que su hija había mentido sobre todo, y según me enteré por terceros,
Su relación con ellos también está súper tensa ahora. Heather terminó mudándose a otra ciudad como a 2 horas de aquí porque simplemente no podía soportar seguir viviendo en el pueblo donde todos sabían lo que había hecho. Mi negocio se recuperó completamente. Vincent, mi cliente importante, me llamó personalmente después de la sentencia para disculparse por haber dudado de mí aunque sea momentáneamente, y de hecho, me dio un contrato aún más grande como una forma de mostrar su apoyo. Otros clientes que se habían alejado volvieron, algunos incluso disculpándose por no haberme dado el beneficio de la duda desde el principio. Mi reputación en el pueblo no solo se restauró, sino que posiblemente es incluso mejor ahora, porque la gente vio que estuve dispuesto a pelear por la verdad y a defenderme legalmente en lugar de simplemente aceptar ser difamado. Charlotte y yo estamos más fuertes que nunca. Esta experiencia horrible de alguna manera nos unió más, demostrando que podemos enfrentar cualquier cosa juntos. Ella nunca dudó de mí ni por un segundo, y yo nunca voy a olvidar eso. Sus padres han intentado contactarla, un par de veces en las últimas semanas, dejando mensajes diciendo que ahora ven que tenían razón nosotros, que lamentan no haberle creído desde el principio. Charlotte no ha respondido aún. Dice que necesita más tiempo para procesar todo y decidir si quiere tener algún tipo de relación con ellos en el futuro. Yo la apoyo completamente en lo que sea que decida. El otro día Charlotte y yo estábamos sentados en el porche tomando café, algo que hacemos cada mañana cuando el clima está bueno, y ella me dijo, ¿sabes qué? Estoy orgullosa de nosotros por no haber dejado que nos destruyeran. Y tiene razón. Podríamos haber cedido a la presión. Podría haber dejado que las mentiras de Heather arruinaran mi reputación permanentemente. Charlotte podría haber dudado de mí bajo toda esa manipulación familiar. Pero no lo hicimos. Peleamos, usamos el sistema legal apropiadamente y ganamos. No fue fácil. Nos costó mucho dinero en abogados, incluso después de que Heather fue ordenada a pagar nuestros costos legales porque esos reembolsos toman tiempo. Nos costó muchas noches sin dormir, muchas conversaciones difíciles, pero al final valió la pena cada segundo de estrés, porque ahora podemos vivir nuestras vidas sin esa sombra de mentiras colgando sobre nosotros. Siento algo de pena por Heather, la verdad, un poquito, porque está claro que tiene problemas serios y que probablemente necesita ayuda profesional, pero al mismo tiempo, ella tomó decisiones conscientes de intentar destruir mi vida, mi matrimonio, mi negocio, todo por despecho, o celos, o lo que sea que estuviera pasando en su cabeza enferma. Las acciones tienen consecuencias, y ella está viviendo las suyas. A veces todavía me sorprende que alguien pueda ser tan maliciosa, tan dispuesta a arruinar las vidas de otras personas solo para satisfacer su propio ego o venganza, o lo que sea. Pero supongo que así es la gente tóxica, no piensan en las consecuencias de sus acciones hasta que es demasiado tarde. Si hay algo que aprendí de todo esto, es que nunca debes subestimar el daño que una persona tóxica puede hacer y que a veces la única forma de detenerlos es enfrentarlos directamente y legalmente. También aprendí que las personas tóxicas eventualmente se destruyen a sí mismas, porque sus mentiras y manipulaciones eventualmente quedan expuestas. Y aprendí que tener una pareja que te apoya incondicionalmente es literalmente lo más valioso que puedes tener en la vida. No sé qué hubiera hecho si Charlotte no me hubiera creído desde el primer momento. Probablemente estaría divorciado y arruinado, pero ella me conoce, confía en mí, y eso hizo toda la diferencia. Ahora Heather está en algún lugar tratando de reconstruir su vida, pagando por sus mentiras literalmente y figurativamente. Nosotros seguimos aquí, más fuertes, más unidos, y con nuestras vidas intactas. Esa es nuestra victoria, y nadie nos la puede quitar.